Hola, buenos días. Buenos días a Buenos todos. días. Vamos a dar inicio a la sesión de infectología pediátrica de los lunes. Este evento que nos alternamos con pediatría general. El caso de hoy lo presentará nuestra residente de primer año, que en este momento se encuentra en la sala de infectología pediátrica Anhelo de Vida, Lisette Gómez Flores. Así que, Lisette, el auditorio es todo tuyo, así que adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a dar inicio con el caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 10 meses. Ella es originaria de Venezuela, sin embargo, reside en la ciudad de Cali desde ya hace 3 meses. En cuanto a la EPS al ingreso, ella no estaba asegurada, nació el 12 de mayo del año 2024 e ingresó como tal acá a la institución el 30 de marzo del 2025. Ella había consultado inicialmente el 27 de marzo. En esa ocasión los síntomas estaban en su estado inicial, consultó por fiebre no cuantificada, deposiciones blandas escasas, con moco, un episodio emético, se consideró una infección viral y se le dio egreso con signos de alarma y acetaminofén. Sin embargo, la paciente en su domicilio persiste con emesis, con intolerancia a la vía oral. La madre le administra agua de hierbas, haciéndole el interrogatorio refiere que fue hierbabuena y albahaca, sin embargo no hay datos si se le administraron otras cosas adicionales a estas, y también la autoformuló con enterogermina. Sin embargo, a pesar de esto, la paciente no mejora, por lo que la madre decide consulta inicialmente el 30 de marzo al Hospital Joaquín Paz Borrero, acá en la ciudad de Cali. Ya para ese momento la paciente ya tenía 4 días del inicio de los síntomas. En ese momento ya se había documentado fiebre cuantificada. Las deposiciones líquidas eran con moco, sin sangre, de alto gasto, 5 deposiciones en las últimas 4 horas. Había presentado múltiples episodios eméticos con intolerancia a la vía oral e hiporexia. Allá al ingreso, en el sitio donde la remiten, la manejan con líquidos endovenosos, hacen reanimación hídrica, adicionan manejo con sulfato de zinc, con acetaminofén y toman laboratorios. Dentro de esos paraclínicos se encuentran una leucocitosis de 17.000 y trastorno hidroelectrolítico dado por hipercloremia e hipernatremia. Remiten acá a nuestra institución como una urgencia vital. Ingresa acá en malas condiciones generales. Vemos una paciente hipoactiva, con hiporexia, con fiebre, con signos de deshidratación severa, con signos de choque también. Tenía un llenado capilar prolongado y gradiente térmico en sus extremidades. En cuanto a los signos vitales, encontramos al ingreso que estaba hipertensa, estaba taquicárdica, 170 latidos por minuto, estaba taquipnéica. En cuanto a la saturación de oxígeno, estaba normal. Al ingreso tenía febrícula, pero durante la estancia sí se documentó que había hecho como tal picos febriles. Adicionalmente a eso, revisando la antropometría, se encontró que estaba en desnutrición aguda moderada y desnutrición global, y también con talla baja para la edad. En cuanto al examen físico, cuando nosotros la revisamos acá, encontramos pues signos de deshidratación severa, dados por, tenía la fontanela anterior deprimida, las conjuntivas se veían pálidas, las mucosas orales estaban secas, los ojos se veían hundidos, tenía tirajes intercostales y subcostales, sin embargo no se encontraban agregados a la auscultación ni soplos. En cuanto al abdomen, era blando, no aparentaba dolor a la palpación, ni signos de irritación peritoneal, tampoco se palparon masas. En cuanto a los demás hallazgos, encontramos un llenado capilar de 3 segundos, los pies y las manos estaban frías, y en cuanto a lo neurológico, estaba hipoactiva e hiporreactiva, por lo que se decide trasladar a CIPAF, ingresa allá el 31 de marzo. Después de la siguiente. En cuanto a los positivo. ¿Qué antecedentes quisieran? Bueno. ¿Qué quieres preguntarme? Ok, bueno, entonces una pregunta para el público. ¿Qué antecedentes, teniendo este cuadro clínico de la paciente, consideran ustedes que serían importantes interrogar para de pronto ayudarnos a aclarar el cuadro clínico? A ver, Viviana, aportarnos. Duro para que la escuchen. Pues dada la edad de la paciente, que es una paciente que no era asegurada, no sabemos su condición de vacunación previa, entonces me gustaría saber cuál es el esquema de vacunación que tiene, porque ingresó pues con un cuadro gastroentérico severo y con una sepsis gastrointestinal.
Ok. Laura Torres nos va también a decir algo. Las condiciones epidemiológicas, porque pues puede ser de cualquier origen etiológico. Es importante saber si tiene agua potable o no y si los alimentos son adecuadamente administrados. De los estudiantes o los internos, ¿alguno quiere aportar? Doctor. Bueno, Manuel, me parece muy importante lo que están comentando. No nos olvidemos que una buena historia clínica nos lleva de la mano a un diagnóstico en enfermedades infecciosas en la mayoría de las ocasiones. Así que una buena historia clínica y por lo tanto me parece muy importante lo que comentan, preguntan cómo están las vacunas, preguntan cómo están las situaciones epidemiológicas. Yo creo que esos son datos muy claves y eso no lo debemos olvidar. No nos debemos solamente centrar en el cuadro, en la enfermedad actual, sino que debemos profundizar en todo lo que tiene que ver con los antecedentes personales, patológicos, epidemiológicos. Todos estos datos son muy importantes para llegar a un diagnóstico. ¿Seguimos, Lisette? Un momentico. Y lo otro es preguntar si esta chica ha estado antes enferma, tiene 10 meses, cómo es la alimentación y si hay contacto con otras personas enfermas en la casa. Porque ahí puede estar la respuesta para dónde van a enfocar la cosa. Bueno, ahora sí seguimos. Bueno, entonces dando respuesta a los interrogantes sobre los antecedentes, en cuanto a los perinatales, fue pretérmino de 32 semanas, fue producto del primer embarazo, el parto fue gemelar, sin complicaciones, la hermana gemela tenía síntomas similares, también estuvo hospitalizada en el sitio de remisión, pero los síntomas de la hermana eran mucho más leves. En cuanto al esquema de vacunación. Perdón, Lisette, me perdí un poquito en cuanto a la edad. ¿Qué edad tiene? 10 meses, doctor. Ah, perfecto, gracias. Bueno, en cuanto a la vacunación, el esquema de vacunación estaba incompleto. Ella, cuando vivía en Venezuela, solamente se había aplicado la vacunación del recién nacido. Ya cuando llegó acá a Colombia, que eso fue en diciembre del 2024, inició el esquema de vacunación. Sin embargo, por la edad, no se hizo aplicación de la vacuna de rotavirus y también estaba pendiente la vacunación para COVID-19. En cuanto a lo epidemiológico, ella residía en la zona urbana de acá de Cali, tenía acceso a los servicios públicos, a agua potable, sin embargo... Me parece importante, Lisette, tú acabas de decir algo, por la edad no se le debe aplicar la vacuna a rotavirus. Quisiera preguntarle probablemente a un residente o a un interno, ¿qué tiene que ver la edad con la vacunación de rotavirus? ¿Por qué por la edad no le pusieron vacuna de rotavirus? Tiene 10 meses, ¿no? Ahí es ¿no? Sí. Doctora. No. Bueno, una residente, por favor. O residente. ¿Sí? Bueno, ¿quién de residentes? Por acá. Dayana. Pues dígalo al doctor. ¿Sería por el riesgo de insuficiencia intestinal? Sí, claro, pero eso es muy importante que lo tengamos presente. Hay edades que tienen una edad máxima hay una edad máxima para aplicar la segunda dosis, que son 8 meses. Hasta 8 meses es la edad máxima. Después de eso hay un gran peligro de la asociación de la vacuna con la presencia de intususcepción, de manera que eso hay que tenerlo muy claro. Y la invitación a todo el auditorio es que cuando no sepamos algo, preguntemos, porque no podemos pasar que no se aplica la vacuna a rotavirus y no sabemos por qué no se le aplicó. Aquí hay que preguntar. No podemos quedar callados cuando no conocemos
algún detalle. Bueno, continuando con los antecedentes epidemiológicos, sí residía en una zona de riesgo porque estaba a 100 metros del río Cauca, y también en cuanto a las condiciones de la vivienda era una condición de hacinamiento, vivían los tíos, la abuelita, vivían como 8 personas en una misma casa. Entonces, pues esto es como el factor de riesgo en eso. También tenía mascotas, tenía 2 perros, no tenía esquema de vacunación las mascotas. En cuanto a los demás antecedentes, lo patológico, alérgico, quirúrgico, lo niega. Tampoco había tenido hospitalizaciones previas ni se había enfermado previamente por alguna otra patología. En cuanto a los laboratorios de ingreso, se le hizo un hemograma, se le encontró leucocitosis de 17.600, neutrofilia de 12.000, los linfocitos estaban en 4.000, tenía monocitosis de 1.360, estaba anémica con una hemoglobina en 9.4, tenía trombocitosis en 736.000. Se le hicieron unos gases venosos donde se encontró una acidosis metabólica severa con un pH de 6.9, un bicarbonato que estaba en 4 y una base exceso en 26.7, el lactato estaba en 2.1. Se le tomaron también electrolitos, también tenía una importante alteración a nivel de estos, tenía hipercloremia, tenía el cloro en 132, tenía hipernatremia con un sodio que estaba en 157, hipocalemia en 2.7 e hipermagnesemia, tenía el magnesio en 3.5. En cuanto a los laboratorios de función renal, también tenía alteración en la función renal, tenía una tasa de filtración glomerular de 31.8 mililitros por minuto por metro cuadrado, se considera una lesión renal aguda, posiblemente de origen prerrenal por la deshidratación. En cuanto a los reactantes agudos, tenía la PCR en 20, una procalcitonina francamente positiva en 74.4. Al examen de materia fecal, el coproscópico no tenía leucocitos y tampoco se observaban parásitos. Se decidió pues hacer manejo con reanimación hídrica, se hizo reposición de bicarbonato por el anion gap elevado, también se hizo reposición de electrolitos, se inició oxígeno por los signos de dificultad respiratoria, inicialmente tuvo ventilación mecánica no invasiva, posteriormente continuó con cánula nasal y se decidió iniciar antibiótico-terapia empírica con ceftriaxona. Teniendo en cuenta todos estos hallazgos de laboratorio, el cuadro clínico de la paciente, ¿qué posibles etiologías considera? Lisset, es importante aclarar si hay hemocultivos, urocultivos, coprocultivos previos antes del inicio de antibiótico. Sí, doc, se le tomaron cultivos. Ok, es importante eso. Bueno, entonces la pregunta de la doctora Lisset es etiología. Posible etiología, doctor. Pues ahí escucha, pues una infección principalmente, y con los antecedentes y todo lo que nos ha mencionado la doctora por rotavirus. ¿Qué otro diagnóstico etiológico diferencial? Doctora. Bueno, seguimos con los internos, doctor. No están participando, no escucho. Hola. Hola. Hola, hola.
nos orienta hacia una posible intoxicación. Ya vamos a reconectar el computador mientras el doctor Rojas y Ana nos aportan. ¿Sí escucharon? Sí, ahí sí. Ahora sí, ya. En cuanto a la acidosis metabólica severa con anión GAP elevado, sugiere una posible intoxicación y además que dentro de los antecedentes recibió unas hierbas de albahaca aparentemente, ¿no? Eso, y también llama la atención una procalcitonina demasiado elevada. Se centraron muchos rotavirus, pero con procalcitonina en 74, ¿no pensarían también en otra posible etiología infecciosa? Bueno, y lo otro es que todos empezaron a hablar de las etiologías, pero el diagnóstico grande es choque séptico. Choque séptico, así luego digamos era algo viral, bacteriano, pero el diagnóstico grande es choque séptico. O sea, si ustedes miran todo el cuadro, engloba un choque séptico. De acuerdo. La procalcitonina está muy elevada, tiene un cuadro gastroentérico severo, con compromiso multisistémico. Sí, por allí va el asunto. La pregunta es, ¿cuál es la etiología de este choque séptico? Correcto, doctor. Estamos reconectando al internet del computador que se cayó el internet de la doctora Lisette, pero ya estamos tratando de reconectar para volver a sintonizarnos, doctor. Sí, yo me quedé como congelado. Sí, señor, ya. Uno, dos, tres. Todavía no compartido pantalla. Listo. Volvemos a la presentación. Muy bien. Ya pues. Bueno, continuando con los estudios que se le hicieron a la paciente, se le tomaron policultivos, un coprocultivo que fue negativo, 2 hemocultivos periféricos negativos, el urocultivo también fue negativo, sin embargo, se decidió hacer un panel gastrointestinal. En ese panel gastrointestinal encontramos 2 gérmenes, encontramos una causa viral, rotavirus, y también bacteriana con una E. coli enteropatogénica. En cuanto a los estudios de imágenes, realmente no mostraron ninguna alteración, ecografía abdominal y de vías urinarias normal. Durante la estancia estuvo hipertensa, por lo que se le realizó un ecodoppler de vasos renales que también fue normal. La radiografía de tórax tenía hallazgos inespecíficos o infiltrados intersticiales parailiares y un ecocardiograma en el que hicimos un hallazgo incidental de un ductus arterioso permeable e insuficiencia mitral leve. En cuanto a la evolución de la paciente, pues ya los cultivos finales fueron negativos, se completaron en total 3 días de manejo antibiótico con ceftriaxona. Sin embargo, ante el hallazgo que tuvimos en ese panel gastrointestinal se decidió suspender. La paciente tuvo mejoría de su cuadro clínico en cuanto a todos los laboratorios que tenía alterado al ingreso mejoraron. Se hizo un hallazgo incidental también, alteración en la función tiroidea, se consideró una sospecha de síndrome de Cri-du-Chat por la talla baja en el compromiso nutricional. En conjunto con endocrinología y con neurocirugía se solicitó una resonancia cerebral donde se encontró un microadenoma hipofisiario. Sin embargo, pues todo esto se decidió seguir estudiando de manera ambulatoria y se da egreso finalmente a la institución el 16 de abril. Bueno, entonces el día de hoy voy a hablar de rotavirus, pero pues quisiera hablar porque es importante hablar de esto. Si revisamos nosotros las causas de mortalidad que tenemos en los menores de 5 años, a pesar que con el inicio de la vacunación la causa de mortalidad por diarrea ha disminuido, todavía encontramos que existen causas de mortalidad por enfermedades diarreicas. En este momento corresponde al 8% de los casos de mortalidad, según los datos que tenemos de la UNICEF. Y revisando como tal el periodo epidemiológico acá de Colombia, que ya vamos en el segundo, encontramos que es la tercera causa de mortalidad en los menores de 5 años. En lo que llevamos del presente año ya tenemos 21 muertes por enfermedad diarreica aguda.
En cuanto a la historia del rotavirus, habló por primera vez del rotavirus una viróloga australiana en el año 1973. Ella estaba estudiando a los niños que se estaban muriendo por enfermedades diarreicas, pero no habían encontrado como tal la causa porque los hallazgos que encontraban en las patologías, en las autopsias, no eran sugestivos de una infección bacteriana. Entonces ella decidió hacer un estudio con una biopsia intestinal de esos niños afectados y hizo la visualización por primera vez del virus mediante microscopía electrónica. ¿Por qué se llama rotavirus? Proviene del latín rota, que significa rueda por su forma característica de rueda. A partir de ese año, en el año 1980, se empezó a hacer cultivo del virus y posteriormente vinieron todos los estudios que se hizo con el fin pues, de buscar métodos de prevenirlo, principalmente en lo que se habla de vacunación. En cuanto a la taxonomía, el rotavirus pertenece a la familia Reoviridae, es un virus de ARN de doble hélice que no contiene envoltura. Él contiene 11 genes que van a codificar 6 proteínas que van a ser estructurales y otras 5 proteínas que son no estructurales. Él contiene como tal 3 capas, la capa más interna, La capa más interna es la capa de core que contiene la proteína viral BP2. Posteriormente seguimos con la capa media, que es la que vemos en color azul, que contiene la proteína BP6. Y ahí es donde encontramos los grupos del virus que van hasta el momento de la A a la J. Sin embargo, a medida que se investiga, cada vez encontramos más grupos. También ahí encontramos los subgrupos, que hay grupo 1, grupo 2 y una mezcla de los dos. Dentro de todos estos grupos, el 90% de las infecciones por rotavirus las vamos a encontrar por el grupo A, en menos frecuencia B, C y últimamente también se han encontrado por el grupo H. En cuanto a la capa externa, nosotros tenemos 2 proteínas que son importantes, que son la BP4 y la BP7. La BP4 contiene la proteasa del virus y la BP7 contiene la glicoproteína. Antes se hacía la nomenclatura según estas 2 letras de la BP4 y la BP7 y hablábamos de rotavirus G1P8, G3P8, sin embargo esto se ha actualizado y la nomenclatura ha cambiado y ahora se hace a partir de los 11 genes del rotavirus, entonces ya no vamos a hablar de este nombre pequeño de G1P8, sino que vamos a hablar de este nombre extenso teniendo en cuenta todos los virus que con todas las genes que contiene el virus en su estructura. En cuanto a la patogenia, entonces el virus va a ingresar a las vellosidades de las células del intestino delgado, ahí es donde va a iniciar su replicación. Él ingresa como tal a la célula, se va a adherir mediante sus proteínas virales, sobre todo las proteínas BP4 y BP7, va a ingresar a la célula mediante endocitosis y va a liberar su material genético. Ahí en ese momento se va a formar el viruplasma, él va a empezar a sintetizar todas sus proteínas para hacer la replicación y posteriormente se va a ir al retículo endoplásmico. Posteriormente pues se va a generar ese daño celular al salir esos viriones al intestino y hacer esa ruptura. Ahí es cuando nosotros encontramos que inician los síntomas de esa diarrea acuosa característica de la infección por el virus. Y también tenemos que hay una proteína importante que es esta que vemos señalada con este círculo, que es la NSP4, que ella adicionalmente a generar ese daño en las estructuras, en las células que tenemos en las vellosidades intestinales, también va a estimular el sistema nervioso entérico. Entonces, adicionalmente a la diarrea que se va a generar por ese daño estructural de las células, también va a generarse un estímulo del sistema nervioso y por eso a veces los síntomas son tan refractarios y no responden a pesar de que se haga manejo con hidratación intensiva. En cuanto a la inmunidad, entonces hay inmunidad natural y también se genera protección cruzada. ¿Qué es lo que pasa? Las infecciones primarias, la primera vez que un niño se expone al virus, al rotavirus, va a tener síntomas más graves, pero va a generar anticuerpos neutralizantes que van a ser contra ese grupo específico de virus que le generó ese cuadro de primoinfección y a eso nosotros le vamos a llamar la respuesta homotípica. Sin embargo, si ocurre posteriormente una reinfección, se va a generar una respuesta más amplia contra diferentes serotipos. En este caso, los síntomas van a ser más leves, incluso pueden no presentar sintomatología. A esto nosotros le llamamos respuesta heterotípica, ya que se genera una reacción, una protección cruzada contra todos los serotipos del virus, porque tenemos pues esos anticuerpos previos que nos van a proteger en segundas infecciones, terceras, cuartas y así sucesivamente.
En cuanto a la epidemiología, históricamente el rotavirus fue muy importante, fue de las principales causas de mortalidad en el mundo por enfermedades diarreicas en los niños de menos de 5 años. Para el año 2003 causaba el 50% de los episodios de gastroenteritis en los niños. Sin embargo, también tenía una alta tasa de mortalidad, generando 420.000 muertes en el año. Se ha documentado que las infecciones por rotavirus se dan de manera muy temprana, a partir de los 3 meses. ¿Por qué no antes? Por esos anticuerpos que le pasa a la mamá, pues ahí le genera cierta protección. Sin embargo, después de los 3 meses ya se pueden presentar los primeros casos de infecciones por rotavirus, siendo el 35%. Al año de vida ya los niños van a tener al menos un episodio de rotavirus en un 65% de los casos, y los niños que tienen 2 años o más ya van a estar expuestos, el 95% de ellos ya habrá tenido al menos una vez alguna infección por rotavirus. Es más, ya a partir de los 2 años se habla de segundas, terceras y cuartas infecciones. En cuanto a la incidencia del rotavirus es universal, él no tiene predilección por países en desarrollo o no desarrollados. Sin embargo, sí se encuentra una mayor mortalidad en los países que están en desarrollo. En cuanto a Latinoamérica, tenemos también una causa importante de mortalidad. En Colombia también teníamos en el año 2003 aproximadamente 2.400 muertes al año de los menores de 5 años. Sin embargo, esto cambió muchísimo después de la vacunación. La vacunación generó un impacto importante en toda la epidemiología a lo largo del mundo. Se encontró aproximadamente una reducción del 40% de la prevalencia del rotavirus, y también se encontró una disminución de más de la mitad de la mortalidad que se generaba por este virus. En cuanto a los países, la mayoría de los países van a ser de África subsahariana, también países de Asia. Sin embargo, la mayoría de los casos los vamos a encontrar en la República del Congo, en India, en Nigeria y en Pakistán. En cuanto a Colombia, ¿qué encontramos nosotros después de que empezamos a vacunar? Se disminuyeron el 60% de las hospitalizaciones y también disminuyó el 36% de las muertes por rotavirus en niños menores de 5 años. En cuanto a la transmisión, ¿cómo se transmite el virus? Pues es un virus que va a tener una transmisión que principalmente va a ser orofecal, de persona a persona, de manera directa. No requiere una exposición prolongada, con menos de 20 minutos ya se puede adquirir el virus. La incubación va a ser corta, de menos de 48 horas, sin embargo se habla de exposiciones que pueden durar incluso hasta 7 días de incubación. También puede generar contaminación de fomites contaminados, entonces nosotros ahí también tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros tocamos acá en instituciones de salud y demás, podemos transmitir el virus. Y en menor frecuencia se ha encontrado que también se puede transmitir por gotas, por la vía respiratoria. Entonces, en cuanto a la prevención, también se recomienda el uso de tapabocas. En cuanto a la infección, el virus se va a secretar tanto por las heces como por el vómito, que puede ser de 7 días hasta incluso 21 días en los que se puede excretar el virus. ¿Por qué es importante esto? Porque de esa manera los niños que estén infectados pueden contagiar y transmitir eso a las personas que residen en su hogar, sobre todo si son otros niños menores de 5 años, encontrándose una transmisión del 16%. También se han encontrado brotes transmitidos por agua contaminada o por alimentos contaminados. En cuanto a los factores de riesgo, pues aquí cabe mencionar el clima. En los países desarrollados predomina más la infección por rotavirus en el invierno. Sin embargo, en los países tropicales como los de América encontramos casos de rotavirus durante todo el año. Los grupos más vulnerables pues van a ser los menores de 5 años efectivamente, pero sobre todo los que tienen de 6 meses a 2 años son los que tienen como mayor riesgo, los prematuros en general para cualquier infección, las personas con algún tipo de inmunodeficiencia. Aquí tener en cuenta los adultos también que tengan infecciones por VIH o que tengan alguna alteración en la inmunidad, se pueden contagiar por el virus y generar síntomas, al igual que a los padres, los adultos mayores y los viajeros. Sin embargo, en las personas adultas realmente los síntomas van a ser muy leves o incluso imperceptibles. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues ya vimos que el virus nos va a dañar esas células vellosas intestinales. ¿Qué es lo que nos va a generar? Nos va a generar una disminución de la absorción de agua y de sales, que finalmente nos va a generar una diarrea acuosa. También tiene una disminución de la actividad de las disacaridasas, lo que va a sobrellevar a mala absorción de los carbohidratos. Ahí se va a generar adicionalmente una diarrea que va a ser osmótica, y las complicaciones que van a estar asociadas a la deshidratación severa y a la acidosis metabólica.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, realmente son muy variables, no en todos los casos se presentan los mismos síntomas. El síntoma más característico sería la diarrea, que puede durar de 2 a 8 días, sin embargo se habla de casos de diarreas prolongadas que pueden durar incluso hasta 3 semanas. El vómito se puede presentar en los primeros días de la infección, de los 2 a los 4 días. Fiebre no se va a presentar en todos los casos, incluso se encuentra que solamente 1/3 de los pacientes pueden presentar fiebre. Y si presenta fiebre, van a ser fiebres no tan altas, pero pues en los casos más graves vamos a encontrar deshidratación severa, acidosis, pueden generarse también síntomas respiratorios, aunque realmente esto es más secundario a la acidosis severa, y en un 3% de los casos se ha encontrado también presencia de convulsiones. En cuanto a las manifestaciones asociadas, que realmente no estamos seguros si son relacionadas o no al rotavirus, pero están ahí todavía en estudio, tenemos la enterocolitis necrosante, porque al tener nosotros una infección por rotavirus hay un aumento de las citoquinas y esto puede aumentar el riesgo de la enterocolitis. Sin embargo, pues esto como tal todavía no se ha confirmado con los estudios. También se ha encontrado lo que nos hablaba el doctor Pío previamente, la invaginación intestinal. ¿Por qué aumenta el riesgo de la invaginación intestinal? Porque se genera un edema localizado a nivel del intestino y esto nos aumentaría el riesgo de la invaginación intestinal. También se ha hablado de diarreas prolongadas secundarias a la infección por rotavirus. También hay afectaciones en el sistema nervioso central en la que la infección por el virus se puede asociar a convulsiones, también a encefalopatía, y en este caso la vacunación sí se ha encontrado, esto sí hay evidencia que disminuye estos riesgos de afectación en el sistema nervioso central, y algo pues que también se está estudiando es la diabetes. Se ha encontrado que en pacientes que tengan riesgo de diabetes pueden tener un aumento de estos autoanticuerpos de los islotes pancreáticos y tener un riesgo aumentado de diabetes. En cuanto a las escalas de severidad, nosotros tenemos la escala de Beccari. Esta escala básicamente pues nos va a evaluar la parte clínica, vamos a evaluar la diarrea, vamos a evaluar el vómito, vamos a evaluar la temperatura y la deshidratación. En la diarrea vamos a evaluar el número de deposiciones que presenta al día, el número de días que tuvo como tal de diarrea, al igual que lo vamos a hacer con el vómito, y esto nos va a dar unos valores. Ahí hablamos de leve, moderada a severa y un score máximo que va a ser de 20. Esta escala nosotros la aplicamos en los niños menores de 5 años y esto básicamente nos va a ayudar como a predecir qué tipo de diarrea puede ser posiblemente por rotavirus, y también esto nos ayudó mucho como para hacer las investigaciones en cuanto a la vacunación. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de rotavirus? Pues principalmente va a ser por clínica, pero en cuanto a estudios de laboratorio tenemos la detección directa del virus en las muestras fecales. Tenemos disponible en nuestro medio la PCR múltiple, el panel gastrointestinal, que es un estudio costoso, cuesta aproximadamente $200, más o menos $1.000.000. Sin embargo, en otros lugares del mundo tenemos otras técnicas, otros métodos diagnósticos que incluso son un poco menos costosos. Tenemos los estudios cromatográficos, que son detección de antígenos específicos. Tenemos unos que vienen solo con rotavirus y hay otros que incluyen otros virus gastrointestinales que son los más frecuentes. También tenemos estudios con ELISA, sin embargo estas pruebas sí son bastante costosas, cuestan aproximadamente $900. Y también tenemos otras muestras que ya son como más para investigación y para evaluar como qué serotipos son los que están circulando. Ahí tenemos la microscopía electrónica, la electroforesis de ARN viral y también los cultivos virales. Acá pues encontramos los dos métodos diagnósticos, no están disponibles hasta el momento en nuestro medio. Tenemos el test de cromatografía, que es la prueba rápida, que es muy similar a como hacíamos una prueba de embarazo. Tenemos una tira que tiene anticuerpos monoclonales contra el antígeno BP6 del grupo A del rotavirus. Tiene una alta sensibilidad, especificidad, y también lo bueno es que es muy rápida, en 15 minutos nosotros ya vamos a tener el resultado. En cuanto a la prueba de ELISA también pues nos evalúa los anticuerpos específicos contra esa proteína BP6 que es muy inmunogénica y con esto también podemos detectar el rotavirus. En cuanto al tratamiento, realmente no hay un tratamiento específico hasta el momento para el rotavirus. El manejo es el manejo que se le hace a cualquier EDA viral. No existe pues una terapia como tal indicada, se deben administrar líquidos ya sean endovenosos o orales según los síntomas del paciente, no se debe suspender la lactancia materna
Se ha encontrado pues en algunos estudios que la inmunoglobulina humana puede ser una terapia que pues estamos todavía estudiando en casos de pacientes que estén inmunodeprimidos y que tengan infecciones prolongadas por rotavirus. Se ha encontrado una disminución de los síntomas y de la duración de la enfermedad, sin embargo todavía no hay información concluyente al respecto. En cuanto a la prevención, pues va a ser las mismas medidas de prevención que vamos a tener con cualquier infección que se transmita por vía orofecal. Entonces debemos tener agua de calidad y todas las medidas de saneamiento, lavado de mano, en cuanto al almacenamiento del agua, en cuanto a la preparación de los alimentos que habíamos mencionado también ahorita al auditorio, que los alimentos estén limpios. La lactancia materna es un protector, la mamá pues le va a transmitir esos anticuerpos en los primeros meses de vida a los niños para el rotavirus, la higiene de manos y lo más importante que nosotros tenemos de rotavirus es la vacunación, porque a pesar de nosotros cumplir todas estas medidas de prevención, seguimos encontrando casos de rotavirus, entonces por eso se estudió y se empezaron a administrar vacunas para el virus. La primera vacuna que nosotros encontramos de rotavirus se empezó a administrar en el año 1998, eso fue en Estados Unidos y la empezaron a aplicar en los niños de 2 meses en adelante. Era una vacuna viva atenuada, pero ¿qué pasó? Después de 8 meses que se empezó a aplicar esa vacuna, se encontraron 99 casos confirmados de invaginación intestinal y esto ocurría los primeros 7 días posterior a la aplicación de la vacuna. Se encontró un riesgo de 1 en 10.000 casos de presentar invaginación intestinal, por lo que un año después se decidió retirar del mercado la vacuna por los riesgos que generaba. Luego se siguieron estudiando más vacunas, teniendo muy en cuenta la invaginación intestinal que se había presentado en la vacuna inicial. Actualmente a la fecha nosotros tenemos 6 vacunas vivas atenuadas contra el rotavirus, sin embargo las que tenemos de distribución global van a ser principalmente 2, la monovalente que es el Rotarix y la pentavalente que es el Rotatec. Hay otras 4, sin embargo esas no circulan en todo el mundo, están en países específicos como la India, China y Vietnam. Ambos biológicos, tanto la monovalente como la pentavalente, fueron publicadas en el año 2006 en el New England Journal of Medicine y ambos pues se han documentado que tienen una adecuada eficacia y que han disminuido mortalidad, hospitalizaciones en los casos de rotavirus. Después de que nosotros encontramos estas vacunas, la Organización Mundial de la Salud recomendó que se aplicara en todos los países de Europa y de la América en el año 2006. Posteriormente eso se extendió a todas las regiones del mundo ya para el año 2009 y pues se trató de garantizar sobre todo que esas vacunas se iniciaran en los sitios donde tenían mayor mortalidad por el virus. Acá nosotros vemos como los países y según el año en cuando se inició a aplicar la vacuna de rotavirus, vemos que en Nicaragua, en Venezuela, fueron los primeros países que tuvieron la aplicación. Nosotros seguimos en el año 2009, iniciamos la aplicación de la vacuna. En el año 2010 empezó Guatemala. El último país de América Latina que inició la vacunación fue Argentina, que fue en el año 2015. Si nosotros revisamos la mortalidad y la positividad de las pruebas de rotavirus, se nota una franca diferencia después de que se inició la vacunación. Aquí vemos el cambio del año 2006, que fue cuando se inició la vacuna, y los años posteriores. Hemos encontrado en los sistemas de vigilancia que ha disminuido la positividad de rotavirus en todas las pruebas que se hacen en los reportes nacionales y pues esto pues nos demuestra que efectivamente la vacunación ha sido una medida efectiva para contrarrestar la infección por el rotavirus. En cuanto, pues ya hablando más a detalles de las vacunas, tenemos 2 vacunas. La que tenemos actualmente en el país de Colombia es la Rotarix, es una vacuna oral monovalente. Ella consta de 2 dosis que la vamos a aplicar idealmente a las 6 semanas, pero en el esquema de vacunación de Colombia nosotros la aplicamos a los 2 meses de vida y la idea es que se pueda aplicar la segunda dosis 4 semanas después de que se aplique la primera. No hay restricción en cuanto a la administración de la vacuna y los alimentos. Sin embargo, sí se ha encontrado que si se administra la vacuna de polio en conjunto con la de rotavirus, puede que la de polio altere la efectividad de la vacuna de rotavirus, entonces que no se genere como esa respuesta que nosotros esperamos. En cuanto polio oral, sí. Sí, y de hecho por eso fue que nosotros hicimos esos cambios en el esquema de vacunación y actualmente la vacuna de polio ya no se administra oral, sino que se administra de manera intramuscular. Ya para hablar
de la otra vacuna, que es la Rotatec. Esta vacuna sí nosotros no la tenemos dentro de nuestro esquema ampliado de vacunación, sin embargo se puede conseguir de manera particular, tiene un costo aproximadamente de 200.000 pesos. Esta no va a ser contra una solo serotipo, sino que va a estar constituido por 5 componentes que van a ser de origen humano bovino, y tenemos pues proteínas de la cápsida externa, la G1, la G2, la G3, la G4 y la GP1. También se van a iniciar la vacunación a partir de las 6 semanas de vida, sin embargo esta va a constar de 3 dosis. Cuando ponemos la primera dosis, de las 6 a las 12 semanas de vida, y la idea es que una vez se inicie la dosis se continúa aplicando a las 4 semanas la segunda dosis y a las 4 semanas la tercera dosis para completar todo el esquema de vacunación. Aquí tengo como una tablita que nos compara las dos vacunas. Realmente las dos vacunas han demostrado una buena respuesta en cuanto a la disminución de mortalidad, de hospitalizaciones y de casos graves por rotavirus. Pues a tener en cuenta que al menos en nuestro país solamente tenemos dentro de nuestro esquema ampliado la Rotarix, y que pues también en cuanto a la cuestión económica son solamente 2 dosis, entonces eso va a disminuir los costos que tenemos. Las dos se van a iniciar la aplicación a una edad mínima de 6 semanas. Las dos, en cuanto a la primera dosis, la edad máxima para aplicación de la primera dosis de rotavirus van a ser 14 semanas y 6 días. Después de eso no se recomienda hacer aplicaciones de primeras dosis de rotavirus, y por eso fue que en el caso de esta paciente no se le aplicó la vacuna. Y en cuanto a la dosis máxima de aplicación de la vacuna de rotavirus, tenemos que son 8 meses o 24 semanas. Aquí pues lo único que uno diría que de pronto nos puede favorecer más la vacuna que no tiene el esquema ampliado sobre la que tenemos en el PAI es el látex. ¿Por qué? Porque la pentavalente no contiene látex, entonces las personas que tengan reacciones alérgicas, alergias al látex, pues se recomienda que se hagan la vacunación con la pentavalente, pero en cuanto a lo demás realmente se ha demostrado que son muy similares. En los efectos adversos que nosotros encontramos en la vacunación, pues son efectos pues realmente locales, dentro de ellas diarrea, vómitos, puede generar irritabilidad, y pues el más común, como el que más nos genera preocupación, es la invaginación intestinal. Sin embargo, se han hecho consideraciones especiales sobre la vacuna, y es que esta puede hacerse aplicación simultáneamente con otras vacunas. Acá en Colombia ya hicimos ese cambio del polio intramuscular, entonces no hay ninguna contraindicación con eso. En caso de que el niño vomite la vacuna después de que se le administre, no se debe repetir la dosis, esa es la recomendación. Si el niño había tenido una infección previa por rotavirus, igual se puede vacunar, entonces eso tampoco es una contraindicación. Si tenemos un lactante que haya sido expuesto a VIH o que tenga como tal ya diagnóstico de VIH, independientemente del conteo de CD4, también se recomienda hacer la vacunación. Hay que tener en cuenta las personas, los niños que residan con adultos, sobre todo que estén inmunodeprimidos, porque al tener el niño la infección aguda por rotavirus o incluso al estar vacunado por rotavirus puede eliminar el virus por materia fecal, y las personas que tengan riesgo se pueden infectar de esta manera. En los prematuros también está indicada la vacunación por rotavirus, se hace a partir de la edad cronológica, siempre y cuando el niño esté clínicamente estable. Aquí también se habla de la transmisión que se puede generar en las UCI. Si es un niño que va a estar hospitalizado en una UCI, pues yo también ahí tengo que evaluar que ese niño me puede contagiar a otros niños por medio de esa eliminación, entonces se tiene que hacer una adecuada manipulación de todos los pañales y demás del paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tenemos para la vacunación de rotavirus? Alergia a cualquier componente de la vacuna es una contraindicación, no podemos poner la vacuna. Que presente una reacción alérgica grave, una anafilaxia con una dosis previa a la vacuna, pues tampoco no podemos hacer la aplicación. Esto está ahora discutido y es la inmunodeficiencia combinada grave o algún otro tipo de inmunodeficiencia. Inicialmente se hablaba que no, pero últimamente se ha hablado de un riesgo-beneficio según el estado clínico del paciente, si se puede o no aplicar la vacunación, y también está totalmente contraindicado en pacientes que hayan tenido previamente invaginación intestinal por el riesgo que esto pues implica en esto.
Pues ya hablando de los últimos estudios que tenemos de la vacunación de rotavirus, este estudio fue de Cochrane en el año 2021. Lo que buscaba era estudiar la efectividad de las vacunas para prevenir la diarrea y la muerte en todos los niños menores de 5 años, sobre todo en los menores de 2 años. Se incluyeron varios estudios, se incluyeron 60 estudios con un total de 220,000 participantes y estudiaron ambas vacunas. ¿Qué se encontró? Que efectivamente las vacunas previenen el 90% de los episodios de diarrea por rotavirus en el primer año de vida. También se encontró que previenen más del 50% de los casos graves de diarrea por cualquier causa, incluso por otras causas diferentes al rotavirus, ya sea bacterias, virus y parásitos, y que también hay una disminución, no hay una diferencia en cuanto a los efectos adversos de los niños que se vacunan versus los que no se vacunan, y eso sobre todo en cuanto a la invaginación intestinal. Se encontró que no hay una diferencia en la presentación de invaginación en niños que se vacunan versus niños que no se vacunan. Sin embargo, pues siempre ha estado como esa inquietud y siempre se ha estudiado muy bien en todas las vacunas que no se genere aumento en este riesgo. Ya para concluir como tal sobre el caso, la historia de la vacunación contra el rotavirus ha recorrido un exitoso camino, como podemos ver desde la introducción en la mitad de la primera década del siglo XXI de la vacuna. Las vacunas actualmente están disponibles a nivel global, han mostrado una alta efectividad contra la enfermedad severa y una efectividad también contra la enfermedad moderada e incluso con la enfermedad leve. También tenemos un impacto a nivel global que es muy alto. Hemos visto una disminución en la mortalidad, una disminución en los costos en cuanto a atención en salud y también algo muy importante, una disminución de la mortalidad desde que iniciamos la vacunación.